Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada sobre sanidad. En este episodio, episodio 2, vamos a ver otra plaga que afecta significativamente a los viveros, a la horticultura y a la jardinería, y se trata de los pulgones. Los pulgones forman parte de un número de plagas que siempre está presente, lamentablemente, y la idea de esta clase es observar, calificar, clasificar a las distintas plagas. Como ustedes saben, ya todas nuestras plantas, el sistema biológico que tenemos, que son cultivos, jardines o viveros, está formado por un montón de seres vivos, los que queremos cultivar y otros que son indeseables. Ellos se llaman adversidades. Y dentro de las adversidades están las plagas, las enfermedades y las malezas. Entre las plagas están estos enemigos que tenemos, los pulgones, otros enemigos al acecho, bichos que nos enloquecen y que tenemos que controlar en la forma más adecuada posible. Pertenece a un grupo de plagas que se llaman plagas chupadoras, es decir, que su aparato bucal no es masticador, sino que es el aparato bucal chupador. Acá tenemos un primer plano de un adulto de el objeto de nuestra clase de hoy, los pulgones. Su aparato bucal chupador, también se llama picador, consta de un estilete que clavan generalmente en las nervaduras de las plantas, en el en vez de las hojas o en los tallos, pero los tallos más tiernos que pudiera haber. Una vez que clavan el estilete, comienzan a absorber savia, alimentándose de ella, pero además hay toxinas que generan y que entran en el sistema circulatorio de la planta que le afectan también con distintos síntomas de toxicidad al vegetal. Eh, Causan importantes daños, se los ven en los recovecos más tiernos de las plantas, tanto en hojas, en flores, como en frutos también. Algunos de ellos son de distintos colores. Cuando se multiplican, lamentablemente tiene una tasa de multiplicación muy alta. Y algunos dejan un aspecto de como de lana. Es el caso de la foto de la derecha, que es el pulgón lanígero. Cuando veamos en nuestras plantas este tipo de situación, es que tenemos pulgones que nos están afectando. Además, el pulgón tiene una característica, absorbe savia, absorbe savia, y cuando se llena, cuando ya se ha saciado, no deja de absorber savia, sigue absorbiendo y la expele por la cola, por el ano. Entonces las hojas quedan manchadas o mojadas con savia. La savia es una sustancia azucarada, de hecho por la fotosíntesis que hacen las plantas, y existe un hongo que está en el aire que se alimenta de esa sustancia azucarada y que forma como una carbonilla encima de las hojas. Es la llamada fumagina. No es un hongo patógeno per se, está presente porque se está alimentando de la savia que está manchada sobre las hojas. O sea que si vemos plantas como cítricos, que es muy común, o cualquier otro tipo de planta que tiene esta característica, como vemos en la foto, es porque hay pulgones haciendo de las suyas en nuestras plantas. Lamentablemente, además de todo esto, causan otros daños porque son insectos vectores de virus. Así como existen distintas enfermedades, en las plantas también tienen virus que las afectan. Esos virus se transmiten, entre otras formas, a través de insectos que son portadores sanos. Por ejemplo, un pulgón alado absorbe savia de una planta enferma por un virus y contrae el virus. Al pulgón no le pasa nada. Después el viento la lleva a otra planta, pica esa planta y le transmitió el virus. Esta es una hoja de rosal enfermada por un virus del mosaico del rosal, el cual se contagia a través de los pulgones. Son insectos, es decir, que tienen metamorfosis. Y hay una mala y una buena noticia para nosotros. La mala noticia es que tiene una tasa de multiplicación impresionante. En la naturaleza hay más o menos 300 hembras por macho.
entre que la hembra pone un huevo, eclosiona el huevo, salen las formas juveniles y después, al cabo de unos días, es una hembra fértil, pasan muy pocos días. Si las temperaturas son adecuadas, entre 7 y 10 días. Y esa hembra pone otros 300 huevos y así sucesivamente. Y si la hembra no fuera fecundada por el macho, igual pone huevos viables. Es una característica que tienen algunos seres vivos que se llama partenogénesis. O sea que, independientemente que haya machos o no en la población, se llena de pulgones nuestro jardín, nuestro vivero, porque tiene una tasa de multiplicación increíblemente alta. Nacen de los huevos eclosionan unas formas juveniles y luego aparece el adulto. Tiene una metamorfosis, como todos los insectos, que en este caso es incompleta. Una completa sería la de una mariposa, que nace de huevos, es una oruga, después hay un estadio que se llama pupa, que se envuelve en una hoja, y luego sale la mariposa o el polillón volando. No es el caso de los pulgones, en donde las formas juveniles son bastante parecidas al adulto. Bien, estos animalitos, si los dejamos estar por lo expuesto, en muy pocas semanas llegamos a tener este tipo de infestación. En las primaveras, con temperaturas de 20-25 grados y humedad relativa baja, por ejemplo, hay épocas en que no llueve, no llueve, no llueve, no llueve y de repente hace calorcito, ahí es donde es el mejor clima para los pulgones. Se multiplican a full y si no hacemos nada vemos estas situaciones. Enorme cantidad de pulgones cubriendo nuestras plantas con daños prácticamente irreversibles. O sea, resumiendo hasta ahora, el mejor clima para que los pulgones se multipliquen es temperatura de 20 grados, humedad ambiente baja, lo que las estas dos características de pulgones. No sería el caso de estos días, las plantas están sanas, ir revisando nuestras plantas. No hace falta revisar todas las hojas, revisemos solamente las hojas más nuevas, las más tiernas, que es donde van a estar. ¿Y dónde están? En el envés, nunca en la parte de arriba. Queremos dar vuelta a la hoja y ver si encontramos algunos pulgones. Si los encontramos, hay dos métodos de control, uno químico y uno orgánico. Y acá está la buena noticia. Si se acuerdan, yo les dije antes que había una mala y una buena. La mala es que se multiplican a full. Y la buena es que su exoesqueleto, los insectos tienen un exoesqueleto, a diferencia de los mamíferos que tenemos un endoesqueleto. Su exoesqueleto es muy sensible y lo podemos controlar con productos orgánicos en forma relativamente eficaz. Uno de ellos es el cigarrillo, ya sea como en esta foto, cigarrillos usados, colillas de cigarrillos o cigarrillos enteros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si son cigarrillos usados, tomamos 10 colillas. Si son cigarrillos completos, el contenido del tabaco de 4 o 5 cigarrillos. Lo colocamos en un litro de agua y lo dejamos toda la noche o lo hervimos 10 minutos. Al cabo de hervirlo o que pasó toda la noche, el líquido que nos queda lo colamos y es un líquido marrón. Ese líquido marrón tiene, entre otras cosas, una gran cantidad de alquitrán soluble. Al pulverizarlo sobre las plantas, a las plantas no le hace nada, no llega a tapar los estomas de las hojas, por suerte, pero a los pulgones los mata. ¿Por qué? Los mata por asfixia. Como todos los insectos, tienen un exoesqueleto en el cual sus poros son tapados por el tabaco. Otras opciones están en el jabón potásico. El jabón potásico es un jabón líquido que se diluye en agua y también se lo aplica y los mata por asfixia. Otra opción son los purines. En la foto de arriba a la derecha está el purín de ajo. El purín de ajo se agarra una cabeza de ajo, se pica, se pone en agua caliente, se la deja unos 5 días, después se hace un extracto, o sea, se la cuela y se lo pulveriza y ese es un enorme efecto repelente. Y después está la opción de insecticidas orgánicos que tengan las dos combinaciones, es decir, el jabón potásico sumado al extracto de ajo, eh, ají, muchas plantas de clima seco como lavanda, ruda
Incluso la ortiga, que para nosotros no olfateamos nada, tiene estos principios repelentes. O sea, tenemos abundantes opciones orgánicas por las que podemos prescindir de los químicos. Un buen producto sería la combinación del jabón potásico con estas esencias repelentes para tener un doble efecto y así aplicar a las plantas sanas, repeliendo y no tener que esperar a que se nos infecten las mismas. La otra, como dijimos antes, es usar el tabaco. Así hay muchos en el mercado, insecticidas orgánicos, eh, y hay importados y hay nacionales. Otra opción es colocar tierra de diatomeas. Las tierras de diatomeas pulverizadas matan a los pulgones, como matan a todos los insectos que pudiera haber en la huerta jardín, como dijimos en la primera clase. Por lo que se puede usar, pero con la precaución de que también puede matar abejas o puede matar a muchos animalitos que son benéficos. Por eso hay bastante reticencia a usar la tierra de diatomeas. Todas estas opciones son muy válidas. Estas son una foto de lo que es la tierra de diatomeas, microalgas, chiquititas, chiquititas, y el efecto que hacen es deshidratar a los moluscos y invalidar a los insectos con exoesqueleto, porque se meten en los recovecos y no los dejan caminar y mueren de inanición. Lo importante en los pulgones es lo siguiente. Si queremos evitar tener pulgones o tener una baja infestación, desde la siembra misma o desde el mantenimiento del jardín continuo, cuando haya que fertilizar, nunca usar un fertilizante que no tenga todos los nutrientes. Conviene utilizar un fertilizante que tenga todos los nutrientes. Las plantas no solamente necesitan 3 nutrientes, como muchos de los fertilizantes que traen al mercado tienen, nitrógeno, fósforo y potasio, sino que requieren de 13 nutrientes. Hay macroelementos, microelementos, y la fertilización es continuamente, por ejemplo, con urea, que es solo nitrógeno. Tenemos unas plantas hermosas, muy grandes, pero si lo vemos a nivel celular, sus paredes celulares son muy delgadas, la planta está en estado de un estrés asintomático y son fácilmente atacadas por plagas, enfermedades, etc. O sea que si queremos una buena prevención, desde la nutrición misma de las plantas, ya sea con un fertilizante orgánico o un fertilizante químico, es distinto, una planta bien nutrida tiene una mucho, pero mucho menor incidencia de pulgones que una planta mal nutrida. Y así tenemos esta serie de prácticas culturales, se llama cultural no de cultura, sino de cultivo, que nos permiten eliminar a los pulgones. También tenemos otras opciones, como el control biológico. Tenemos aliados, hay distintos animalitos que se alimentan de los pulgones y los podemos aprovechar. En nuestra zona, el AMBA, el más conocido es la vaquita. Es una especie benéfica, le dicen vaquitas, chinitas, mariquitas, la vaquita de San Antonio. Son de colores vistosos, rojo, negro, blanco. Y se alimentan de pulgones, larvas de gusanos y otras plagas como los trips y los ácaros. De hecho, acá la estamos viendo cómo está desayunando un pulgón por la mañana. O sea que si vemos este tipo de insectos en nuestras plantas, son muy amistosos, te caminan por la mano, no lo matemos ni lo espantemos, y tenemos dos noticias, una buena que hay vaquitas y una mala que hay vaquitas, porque si hay vaquitas es porque hay pulgones en nuestras plantas. Y así tenemos estos aliados que los vamos a cuidar. Y antes de ir al final, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos comprar estas cosas. Sí, comprar seres vivos para que en nuestras plantas nos protejan. Es lo que se llama el control biológico. Nosotros podemos comprar huevos de algunos insectos benéficos que al ponerlo en la planta se liberan y nos protegen a la misma del ataque. Por eso vamos a ver un video muy cortito que justamente tiene que ver con esto. La presencia de plagas en los cultivos es algo habitual, pero ¿qué es realmente una plaga? ¿Y cómo se eliminan usando productos biológicos de Kopertz? La siguiente animación responde a estas preguntas de la mano de dos ejemplos. El primer ejemplo trata sobre el control del pulgón.
Este parásito vive como mucho 3 semanas, durante las cuales puede reproducir varios cientos de crías, a veces incluso 10 al día, que también empiezan a multiplicarse de inmediato. De este modo se desarrolla rápidamente una plaga que puede provocar serios daños. Una plaga es, por lo tanto, una cantidad demasiado abundante de fauna nociva. Los daños se producen porque los animales succionan la savia de las plantas o dejan sobre las mismas sus excrementos. La planta se debilita y enferma produciendo menos cantidad de frutos y estos pueden ser de menor calidad. Igualmente, las flores y plantas ornamentales afectadas no están indicadas para su venta. ¿Cómo combatir una plaga? Coppert produce los enemigos naturales de las plagas, los mismos enemigos que encontramos en la naturaleza. Si se sueltan estos enemigos naturales en el cultivo, combatirán la plaga. Aquí se puede ver cómo esto sucede gracias al uso de la avispa parásita Aphidius colemani. Las momias de esta avispa se diseminan mezcladas con material de dosificación. Cuando la avispa parásita de un tamaño de solo 2 milímetros sale de la momia, buscará inmediatamente la plaga, en este caso el pulgón, ya que la necesita para reproducirse. En menos de medio segundo, la avispa utiliza la parte posterior de su cuerpo para depositar un huevo en el pulgón. A esto también lo denominamos parasitar. En los días siguientes, el pulgón se hincha a causa de la larva de la avispa parásita que crece en su interior y se convierte en una momia. Pasadas 2 semanas, la avispa parásita emerge de esta momia haciendo un pequeño orificio redondo. Si la avispa es hembra, buscará a un macho para reproducirse y después a pulgones para depositar sus huevos. De este modo, se logrará disminuir el número de pulgones y se obtendrá un equilibrio biológico. Y así es como que en un futuro cercano podríamos llegar a adquirir este tipo de cosas en el vivero. Por ahora no hay, pero en muy poco tiempo ya va a haber disponible en los viveros sobrecitos con distintos huevos de nuestros aliados para poner en las huertas y que ellos hagan el trabajo por nosotros. Bueno, hasta acá llegamos. La idea de hoy era ver una plaga puntual, que son las plagas, cómo era, cómo crecía, cómo se la prevenía y cómo se la combate sin necesidad de agroquímicos. Espero que pasen una buena jornada y nos veremos prontamente en el tercer episodio de Sanidad Vegetal en el jardín, en la huerta y en el vivero.